Lee este pergamino en lengua antigua y te doy mi corona. La voz del duque Sebastián de Villalobos retumbó como un trueno en el gran salón del Palacio de Alcázar, sus palabras impregnadas de burla cruel. Lee este pergamino en lengua antigua y te doy mi corona, repitió elevando el documento amarillento como si fuera un trofeo de caza. El eco de su risa chocaba contra los candelabros de oro, contra las tapicerías de seda que colgaban de las paredes, contra el piso de mármol bruñido que reflejaba el brillo de las joyas que adornaban a la corte. De inmediato, el salón entero estalló en carcajadas. Los nobles de casacas bordadas, las damas con collares que valían reinos enteros, los cortesanos con copas de vino en manos enjolladas, todos reían con una crueldad que hacía vibrar el aire. Allí, entre las sombras de las columnas de mármol, estaba Elías Romero. Su hábito puído de escriba de la Biblioteca Real temblaba junto con sus manos manchadas de tinta, mientras sostenía una pila de manuscritos que nadie más se dignaba a leer. Para aquella corte de lujo y poder, Elías era invisible, solo un ratón de biblioteca que limpiaba el polvo de libros olvidados. Todos esperaban verlo rechazar, huir, quebrarse bajo la humillación. ¿Alguna vez te has sentido así? Invisible, ignorado, como si tu valor no importara a nadie. Acompáñanos en esta historia que va a demostrarnos que la dignidad nunca se pierde, solo espera su momento para brillar. Nadie imaginaba que esa noche, en ese mismo salón donde el oro brillaba más que la compasión, un secreto guardado durante años estaba a punto de salir a la luz. Y hasta la última de esas risas sería devorada por un silencio que nadie podría olvidar jamás. Los candelabros de oro brillaban como pequeños soles suspendidos sobre el gran salón del Palacio de Alcázar. La luz dorada se derramaba sobre los vestidos de seda, los trajes impecables, las joyas que centelleaban en gargantas y muñecas. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el del vino que fluía sin pausa, mientras la corte entera disfrutaba de una velada que solo los poderosos podían permitirse. En medio de aquel esplendor, él dominaba el espacio. Sebastián de Villalobos, duque de Alcázar, caminaba con la seguridad de quien nunca había conocido la palabra límite. Su capa de terciopelo rojo bordada en hilo de oro, su corona incrustada de rubíes pulsando sobre los cachos negros, esa sonrisa ladeada de suficiencia, lo convertían en el centro inevitable de todas las miradas. Se movía como si el palacio entero hubiera sido diseñado solo para enmarcar su figura. A pocos pasos, entre estanterías y rollos de pergamino, estaba él. Elías Romero, con su túnica gastada de escriba, el cabello castaño despeinado por las horas de lectura bajo candiles débiles, las manos perpetuamente manchadas de tinta. No llevaba anillos, no llevaba insignias, solo el silencio aprendido de quien había crecido siendo invisible en medio de la opulencia ajena. Los invitados murmuraban con diversión. Algunos reían recordando la burla que acababa de pronunciar el duque. Otros aguardaban intrigados, como si presintieran que aquello podría convertirse en un espectáculo aún más jugoso. El eco de las risadas seguía flotando en el aire, pero debajo de esa superficie festiva se adivinaba la expectativa colectiva de ver cómo el escriba reaccionaría. Sebastián golpeó suavemente su copa de vino con el anillo ducal. El tintineo de metal contra cristal cortó el murmullo como un cuchillo. «Damas y caballeros», proclamó con voz grave y una teatralidad calculada, «esta noche merece un experimento fascinante». El salón respondió con un oleaje de risas y aplausos contenidos. Él avanzó hasta donde estaba Elías, que sostenía los manuscritos con ambas manos. Sus pasos resonaban en el mármol como un compás marcial. Cada mirada lo seguía. Cada respiración parecía esperar el instante en que el escriba se quebraría. Cuando estuvo frente a él, Sebastián extendió el pergamino antiguo con la misma arrogancia con que un rey ofrece una sentencia. «Vamos, ratón de biblioteca», dijo Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu vida es pasar los dedos sobre papel viejo. Lee esto para nosotros, si es que eres tan sabio como pretendes». La voz del duque goteaba veneno y sus palabras cayeron sobre Elías como piedras.
El salón entero estalló en otra ola de carcajadas. Una condesa de vestido esmeralda se inclinó hacia su acompañante. «Ni sabrá de qué lado sostener el pergamino», murmuró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Un conde de bigotes plateados agregó entre risas: «¿Alguien tiene una escoba? Será más útil en sus manos». Elías sintió la sangre subirle a las mejillas, un calor que lo sofocaba y lo sostenía al mismo tiempo. Todos hemos sentido ese calor en las mejillas, esa humillación que nos quema por dentro cuando nos tratan como si no valiéramos nada. Es normal sentir rabia e impotencia en momentos así. Los manuscritos temblaban en sus manos, pero sus ojos no se apartaron de los del duque. En esa mirada había algo más, una fuerza silenciosa que ninguno de los presentes supo leer. Una luz oculta bajo años de invisibilidad. El salón entero quedó suspendido en un silencio expectante, como si hasta la música de los violines aguardara la reacción. Los invitados se acomodaron en sus asientos, deseosos de presenciar la humillación que daban por segura. Las damas abrían sus abanicos con chasquidos nerviosos. Los caballeros levantaban sus copas esperando el brindis de la victoria del duque. Pero Elías no retrocedió. Sus dedos se aferraron a los manuscritos con firmeza y sus labios se cerraron con una determinación muda. ¿Crees que en momentos como este, cuando todo parece perdido, puede surgir algo extraordinario? Acompáñanos a descubrir qué guardaba este hombre en su corazón. Lo que nadie imaginaba era que en ese momento, bajo la luz temblorosa de los candelabros, un recuerdo estaba tomando forma en su mente. Un recuerdo que cambiaría todo. La risa del duque se expandió como ondas sobre el agua del río. «¿Qué ocurre, Elías?», preguntó con fingida preocupación, aunque su tono rebosaba crueldad. «¿Acaso tus años en la biblioteca no te prepararon para un simple pergamino?». Los cortesanos se miraron entre sí con sonrisas cómplices. Una dama de cabellos rubios soltó una risa aguda como campana rota. Sebastián levantó el pergamino, lo examinó con exageración teatral y luego lo sostuvo entre sus manos como si temiera mancharse con algo sucio. «Esto no es un simple trozo de papel, señoras y señores». Su tono era solemne, cargado de ironía. «Aquí descansa el poder de lenguas olvidadas, pero dudo mucho que nuestro querido escriba siquiera reconozca la primera letra». El golpe fue directo. Un noble soltó una risa nasal que arrastró a varios más. Los caballeros inclinaron la cabeza como si observaran desde un palco de teatro una comedia vulgar. Sebastián extendió el pergamino hacia Elías, acercándolo y retirándolo de golpe, como si jugara a provocar a un animal indefenso. «Vamos, inténtalo», bajó la voz hasta un susurro que solo los más cercanos alcanzaron a oír. «Hazlo, o regresa a limpiar polvo, que es lo único para lo que estás hecho». El estómago de Elías se contrajo, pero sus pies permanecieron firmes. Sintió el peso de todas esas miradas que lo desnudaban con desprecio. Una oleada de calor subió desde sus manos hasta su rostro, tiñendo sus mejillas de rojo. Elías apretó los labios y respiró profundo. En su mente, como un eco que atravesaba el tiempo, escuchó una voz. No era la voz cruel del duque ni las risas de los cortesanos. Era otra voz, suave pero firme, conocida y amada. «La sabiduría, mi hijo, es una luz que ninguna oscuridad puede apagar». Su padre, el profesor Ignacio Romero. Quizás tú también tienes a alguien así en tu vida, ¿verdad? Alguien cuyas palabras te sostienen cuando todo parece derrumbarse. Todos tenemos a esa persona que nos marcó para siempre, que plantó en nosotros semillas de fortaleza. Su rostro apareció nítido en la memoria de Elías. Lo veía en aquella pequeña habitación iluminada por una sola vela, rodeados de libros antiguos y manuscritos que olían a siglos. Ignacio, con sus manos curtidas pero gentiles, guiaba los dedos infantiles de Elías sobre letras arameas, griegas, latinas. «Las palabras no solo se leen con los ojos, Elías», susurraba su padre inclinándose sobre los pergaminos. «Se leen con el corazón. Cuando comprendas esto, ningún poder del mundo podrá hacerte callar». El niño Elías miraba a su padre con adoración, absorbiendo cada sílaba
cada enseñanza como si fueran gotas de agua en el desierto. La memoria se hizo más nítida. Elías podía sentir el roce áspero de la túnica de su padre, oler la tinta mezclada con el aroma de cera de las velas, escuchar el crujido del papel antiguo bajo sus dedos. Aprende estas lenguas, hijo mío, no para impresionar a los poderosos, sino para preservar la verdad que ellos intentan borrar. El sonido de una copa quebrándose lo trajo de vuelta. El salón, las luces, los olores crueles, las miradas venenosas. Pero ahora había algo diferente en su pecho. Ya no era solo el escriba invisible. Era el hijo del profesor Ignacio Romero, el hombre que había muerto en la hoguera acusado de brujería por sus conocimientos. El hombre que le había enseñado que la sabiduría es el único legado que el fuego no puede destruir. Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Porque lo que está a punto de ocurrir demostrará que la verdadera nobleza no se hereda con títulos, sino que se conquista con dignidad. El murmullo del salón se había vuelto un rumor inquieto. Nadie hablaba en voz alta, pero las miradas, los gestos, los abanicos cerrándose con chasquidos nerviosos eran suficientes para llenar el aire de expectativa. Sebastián de Villalobos disfrutaba ese silencio como un cazador que paladea el momento antes del disparo final. ¿Qué ocurre?, preguntó con fingida inocencia, girando sobre sí mismo. ¿Acaso no desean ver este espectáculo? Las carcajadas regresaron, pero más contenidas, como si el público necesitara primero la señal de su amo para entregarse al festín. El duque levantó el pergamino más alto, dejando que la luz de los candelabros iluminara las letras antiguas y desgastadas. Esto, continuó Sebastián con solemnidad burlona, es arameo antiguo, una lengua muerta que solo los mayores eruditos del mundo conocen, una lengua que se habló cuando nuestros ancestros aún vivían en cuevas. Su voz se elevó dramáticamente, y dudo mucho que este limpiador de polvo pueda siquiera reconocer una sola palabra. El golpe fue preciso. Los cortesanos rieron con más fuerza, alimentados por la crueldad de su líder. Una dama de tiara de diamantes murmuró a su vecina: «El pobre hombre ni siquiera sabe latín, menos aún lenguas que ni siquiera los sacerdotes recuerdan». Un marqués de capa púrpura asintió: «Es como pedirle a un caballo que escriba poesía». Sebastián extendió el pergamino hacia Elías con un gesto teatral, sosteniéndolo a la altura de su rostro. «Vamos, ratón, sorpréndenos, lee aunque sea una línea, una sola palabra. ¿O prefieres admitir tu ignorancia ante todos?». El desafío flotó en el aire como una espada suspendida. Elías sintió las manos temblarle, no de miedo, sino de una mezcla explosiva de rabia y determinación. Dejó los manuscritos que cargaba sobre una mesa cercana con cuidado, y el sonido del papel contra la madera resonó nítido en el silencio. Algunos invitados se sobresaltaron. Otros se inclinaron hacia adelante, convencidos de que estaban a punto de presenciar la rendición definitiva. «Acepto el desafío, vuestra gracia», dijo Elías con voz firme. El shock recorrió el salón como un rayo. Los murmullos se apagaron instantáneamente. Las risas murieron en las gargantas. Los abanicos se detuvieron en el aire. Sebastián parpadeó. Su sonrisa vaciló por un instante antes de ampliarse aún más. ¿De verdad? El duque no podía creer su suerte. El ratón de biblioteca acepta. Se giró hacia sus cortesanos con los brazos extendidos. «¿Escucharon eso? Tenemos un valiente entre nosotros». Las carcajadas explotaron de nuevo, pero ahora tenían un tono diferente. Ya no era solo burla, era la anticipación de ver a alguien caer desde una altura aún mayor. ¿Quién no ha soñado con tener el coraje de enfrentar a quien nos humilla? Todos hemos estado en momentos donde debemos decidir entre huir o quedarnos firmes. Juntos vamos a presenciar qué ocurre cuando la dignidad se niega a rendirse. Elías caminó hacia el centro del salón. Sus pasos no eran rápidos ni vacilantes. Eran medidos, firmes, como si cada uno fuera una declaración silenciosa. Las columnas de mármol parecían observarlo. Las tapicerías de seda
se mecían apenas con su paso. Los candelabros proyectaban su sombra alargada sobre el piso bruñido. Cuando llegó frente al duque, extendió la mano. «El pergamino, por favor». Su voz no temblaba. Sebastián lo miró con una mezcla de diversión y sorpresa. Por un momento, algo en los ojos del escriba lo inquietó, pero desechó el pensamiento de inmediato. Era imposible. Este hombre no era nadie. El duque colocó el pergamino en las manos de Elías con exagerada solemnidad, como si le entregara una sentencia de muerte. «Que Dios se apiade de ti», murmuró con falsa piedad, y el salón rugió con risas renovadas. Elías sostuvo el documento antiguo. Sus dedos manchados de tinta rozaron el papel amarillento con una reverencia que nadie notó. Por un instante, todo desapareció. El salón, las risas, el oro, la crueldad. Solo quedó él y el pergamino. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del texto y algo extraordinario sucedió. Las letras, que para cualquier otro serían rabiscos incomprensibles, danzaban ante él como viejas amigas. Arameo antiguo. Cada símbolo, cada trazo, era tan familiar como su propio nombre. En su mente, la voz de su padre resonó de nuevo. «Cuando leas las palabras sagradas, hijo, no las pronuncies solo con la lengua, pronúncialas con el alma». Elías cerró los ojos un segundo, respiró profundo y cuando los abrió, ya no era el escriba humillado. Era el heredero del conocimiento que su padre había protegido hasta el último aliento. Sebastián observaba con una sonrisa depredador. Los cortesanos se habían acomodado en sus asientos como espectadores de teatro. Las damas sostenían sus copas de vino suspendidas en el aire. Los caballeros se inclinaban hacia adelante. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Cuando estés listo», dijo el duque con sarcasmo, «puedes empezar tu intento». Elías no respondió. Solo bajó la mirada al pergamino y comenzó. Su voz llenó el salón, clara, firme, fluyendo en una lengua que ninguno de ellos había escuchado jamás, fuera de las ceremonias más antiguas de la iglesia. Pero Elías no solo pronunciaba las palabras, las traducía. Verso por verso, con una fluidez que parecía imposible, iba descifrando el texto antiguo y transformándolo en el idioma que todos comprendían. El pergamino contaba la historia de un rey tiránico que perdió su corona al despreciar a los sabios de su reino. Como todos sabemos, la historia tiene una manera curiosa de repetirse, ¿verdad? El silencio que antes era de zombaría se transformó en espanto absoluto. Las copas quedaron inmóviles, los abanicos cayeron sobre regazos, las bocas se abrieron sin poder articular palabra, los ojos se abrieron de par en par, reflejando una incredulidad que rayaba en el terror. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un simple escriba podía leer una lengua que ni siquiera los eruditos más prestigiosos dominaban? Puedes sentir la tensión en este momento. Es ese instante donde todo cambia, donde el mundo se da vuelta y la verdad sale a la luz. Acompáñanos, porque lo que viene ahora va a dejarnos sin palabras. Sebastián palideció. Su sonrisa de escarnio se desmoronó como un castillo de naipes bajo el viento. Sus dedos apretaron la copa de vino con tanta fuerza que el cristal crujió. Una gota de sudor corrió por su sien, brillando bajo la luz dorada de los candelabros. Por primera vez en su vida, el duque de Villalobos no sabía qué decir. La voz de Elías continuaba, tranquila pero poderosa, llenando cada rincón del salón con las palabras del pergamino. Hablaba de justicia, de sabiduría, de cómo el verdadero poder no reside en coronas de oro, sino en la luz del conocimiento. Cada frase era un golpe directo al corazón de aquella corte arrogante. Un noble de barba gris se puso de pie lentamente, sus ojos fijos en Elías, con una expresión que mezclaba asombro y respeto. «Imposible», murmuró. «Ese texto, esa traducción, es perfecta». Otro cortesano, un erudito que había estudiado en las mejores universidades, negó con la cabeza incrédulo. «No he visto a nadie traducir arameo con esa naturalidad, ni siquiera los maestros de Salamanca». Las damas se miraron entre sí,
sus expresiones de burla transformadas en algo cercano a la admiración. Una condesa de edad avanzada, conocida por su amor a los libros antiguos, tenía lágrimas en los ojos. «Es como escuchar a los profetas», susurró. El murmullo se extendió por el salón, ya no de mofa, sino de reconocimiento. Elías continuaba leyendo, su voz ganando fuerza con cada verso. Ya no temblaba, ya no dudaba. Cada palabra fluía como un río imparable. El pergamino parecía cobrar vida en sus manos. Las letras antiguas brillaban bajo la luz como si fueran escritas en oro. En su mente veía a su padre sonriendo, orgulloso, desde algún lugar más allá de las llamas que lo habían consumido. Las palabras cargan el poder de imperios enteros, había dicho Ignacio en aquellas largas noches de estudio. Y ahora, en este salón de oro y crueldad, su hijo demostraba la verdad de esa enseñanza. Cada sílaba que pronunciaba era un ladrillo más en el muro que separaba al duque de su victoria. Cada verso era una flecha que perforaba la armadura de la arrogancia. Cuando Elías llegó al final del texto, su voz se elevó con una solemnidad que hizo temblar los vitrales. Y así cayó el rey soberbio, derrotado no por espadas ni ejércitos, sino por su propia ignorancia. Y el pueblo aprendió que quien desprecia la sabiduría construye su propia tumba. El silencio posterior fue absoluto, un vacío que dolía en los oídos. Elías bajó el pergamino lentamente. Sus manos ya no temblaban. Su rostro estaba sereno, iluminado por una luz que no provenía de los candelabros, sino de su interior. Miró al duque directamente a los ojos. Sebastián estaba paralizado. Su rostro, una máscara de shock y rabia contenida. La copa que sostenía resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol. El sonido del cristal quebrándose fue como un disparo que despertó al salón. Y entonces, de vagar, como el amanecer que rompe la noche, una única persona comenzó a aplaudir. Era la reina madre, la anciana matriarca que había rogado durante años al duque que respetara a los eruditos del reino. Sus manos arrugadas chocaban con fuerza, el sonido reverberando en el silencio. El aplauso se esparció como fuego en hierba seca. Uno a uno, los cortesanos se pusieron de pie. Las damas, los caballeros, los nobles, incluso los sirvientes que observaban desde las sombras. Todos aplaudían, no para el duque, sino para el escriba humilde que había probado que la sabiduría vale más que cualquier corona de oro. La ovación creció hasta convertirse en un rugido. ¿Verdad que sientes satisfacción en este momento? Cuando la justicia finalmente se hace, cuando el humillado se convierte en héroe, hay algo que nos llena el pecho. Todos hemos soñado con un momento así. Sebastián de Villalobos, con el rostro enrojecido de furia y vergüenza, fue forzado a encarar su derrota ante todos. Sus manos temblaban, sus labios se movían sin emitir sonido. Por primera vez en su vida, el duque todopoderoso era el hombre más pequeño del salón. El poder había cambiado de manos sin necesidad de violencia, solo con la luz inextinguible del conocimiento. Si esta historia ya te está resonando en el corazón, comenta qué parte te ha impactado más y comparte con alguien que necesita recordar su propio valor. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran, porque lo que viene a continuación demostrará que la dignidad no se mide por coronas, sino por la luz que llevamos dentro. El aplauso retumbaba contra las paredes del gran salón como un trueno imparable. Los invitados que minutos antes se habían reído con crueldad ahora estaban de pie, ovacionando al hombre que habían intentado humillar. Las palmas resonaban con una fuerza que hacía vibrar los candelabros, como si el palacio entero celebrara el triunfo de la verdad sobre la arrogancia. Elías Romero permaneció en el centro del salón, el pergamino todavía en sus manos. Su respiración estaba agitada, pero en su rostro no había orgullo desmedido, sino una serenidad luminosa. Había leído para su padre, para sí mismo, para todos aquellos que alguna vez fueron considerados invisibles, no para impresionar a aquella corte voluble. Un anciano noble de túnica bordada, conocido en todo el reino por su erudición, se levantó entre los primeros. «Es él», exclamó con voz quebrada por la emoción. «Es el hijo del profesor Ignacio Romero. La sangre del maestro corre por sus venas».
El murmullo se convirtió en un clamor de reconocimiento. Los escribas y bibliotecarios del palacio, que habían observado desde las sombras, aplaudían con lágrimas en los ojos. Para ellos, Elías no era solo un colega, era el símbolo vivo de que el conocimiento nunca muere, que puede ser perseguido, quemado, enterrado, pero siempre resurge cuando menos lo esperan sus enemigos. Sebastián de Villalobos se quedó congelado. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido completamente, reemplazada por una palidez enfermiza. Tragó saliva sintiendo por primera vez en su vida que el control absoluto no le pertenecía. Miró alrededor buscando alguna complicidad en los rostros de sus amigos, pero todos aplaudían de pie, ignorándolo por completo. «¡Basta!», gritó de pronto, su voz desentonando con la euforia general. El salón no se cayó. Al contrario, el aplauso se volvió más fuerte, como una ola que lo arrastraba sin remedio. Sebastián golpeó con el puño la mesa más cercana, derramando copas de vino sobre el mantel de seda, pero nadie lo miró. La multitud estaba absorta en Elías. El escriba dejó el pergamino sobre un atril con suavidad, como quien deposita un tesoro sagrado. Sus ojos recorrieron el salón y se detuvieron en el duque. No había rencor en su mirada, pero tampoco miedo. Solo la calma de quien ya no necesita demostrar nada más. Ese gesto fue insoportable para Sebastián. Dio un paso hacia adelante, levantando la voz para imponerse. «No se dejen engañar», bramó. «Esto no prueba nada. Un truco cualquiera puede aprenderlo. Un escriba jamás puede compararse con un noble de verdad». La seguridad que había dominado su voz durante toda la velada se quebraba en cada sílaba. Un murmullo de desaprobación recorrió el salón. El anciano erudito que había reconocido a Elías avanzó unos pasos interponiéndose. «Tiene el mismo don, la misma pasión por las lenguas antiguas que su padre. Solo alguien formado por el profesor Ignacio Romero podría ejecutar esa traducción con esa verdad». Los invitados asintieron, algunos con lágrimas en los ojos. Sebastián retrocedió un instante, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Una dama elegante, de vestido carmesí y collar de esmeraldas, se levantó y dijo en voz alta: «Nos has hecho perder el tiempo con tu crueldad, Sebastián. Este hombre vale más que todas tus riquezas juntas». Las palabras cayeron como piedras sobre él. Por primera vez, la burla se volvía contra el duque. Los que antes reían de sus bromas, ahora lo señalaban con desaprobación. Sebastián apretó los dientes, buscando recuperar terreno. Se giró hacia Elías y murmuró con desprecio: «No creas que esto cambia quién eres. Nunca serás parte de este mundo». Pero su voz ya no tenía peso. Nadie lo escuchaba. Todos los ojos estaban puestos en el escriba. Elías respiró hondo y sostuvo el pergamino contra su pecho por un instante, como si abrazara el recuerdo de su padre. Luego, con voz clara que atravesó el salón entero, habló: «No vine aquí a reclamar un lugar que no me corresponde, vuestra gracia. Vine porque el conocimiento no puede callarse, porque la verdad siempre encuentra su camino». Sus palabras resonaron más fuerte que cualquier grito. Muchos de los presentes inclinaron la cabeza en señal de respeto. Una a una, las familias nobles que habían estudiado con su padre en el pasado se acercaron, saludando a Elías con reverencias que jamás le habrían otorgado momentos antes. El escriba invisible se había transformado en alguien que ya nadie podría ignorar. Sebastián levantó la copa que aún sostenía, intentando alzarla como símbolo de autoridad, pero la mano le temblaba y el vino se derramó sobre su capa de terciopelo. Ese pequeño accidente fue el quiebre final. El duque perfecto, el hombre intocable, quedaba expuesto frente a todos. El aplauso no paraba, y mientras más fuerte se volvía, más claro quedaba que Sebastián había perdido lo único que jamás pensó que podría escapársele: el respeto. El murmullo de aprobación se convirtió en un clamor unánime. El nombre de Elías Romero recorría los labios de los invitados como si se tratara de una revelación largamente esperada. Él, el escriba invisible, había transformado la burla en una consagración pública. Sebastián, en cambio, parecía más pequeño a cada segundo.
Su capa manchada, la copa vacía temblando en sus dedos, la máscara de suficiencia hecha añicos, lo mostraban como un hombre común, frágil, derrotado. Por primera vez nadie lo seguía. Elías miró al duque con una mezcla de compasión y firmeza. «Guarde su corona, vuestra gracia», dijo con voz que no necesitaba ser fuerte para ser escuchada. El silencio cayó sobre el salón como un manto. «No necesito oro para tener valor. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza está en el conocimiento y en la dignidad». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el corazón de todos. «Y eso», continuó mirando a cada persona en el salón, «ningún trono puede comprar o quitar. La dignidad no se negocia, el respeto no se hereda, la sabiduría no se extingue con el fuego». Su voz se elevó ligeramente. «Mi padre ardió en la hoguera por defender el conocimiento. Hoy, con cada palabra que he pronunciado, he demostrado que él no murió en vano». Las lágrimas corrieron por las mejillas de más de uno. La reina madre, aún aplaudiendo, tenía el rostro bañado en llanto. Los escribas y bibliotecarios sollozaban abiertamente, liberando años de humillación contenida. Hasta algunos de los nobles más duros sintieron un nudo en la garganta ante la verdad desnuda de aquellas palabras. Sebastián de Villalobos bajó la cabeza por primera vez en su vida. El peso de la vergüenza era más pesado que su corona de rubíes. Sus rodillas temblaron, y por un momento pareció que iba a derrumbarse. Un marqués a su lado, que había sido su amigo durante años, se alejó discretamente, como si la cercanía al duque quemara. Elías dio media vuelta, recogió el pergamino con reverencia y caminó hacia la puerta del salón. Sus pasos resonaban en el silencio que había reemplazado a los aplausos. Nadie se movió. Todos lo observaban partir con una mezcla de admiración y asombro. Cuando llegó a la entrada, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Vuestra gracia», dijo dirigiéndose al duque sin alzar la voz, «le deseo que algún día comprenda que los libros que tanto desprecia guardan más poder que todas sus riquezas, y que los hombres que considera invisibles son a veces los únicos que pueden ver la verdad». Con eso, salió del gran salón, dejando tras de sí un eco que resonaría en el palacio durante generaciones. El salón permaneció en silencio durante largos segundos. Entonces, como si se rompiera un hechizo, la gente comenzó a hablar, no de la humillación del escriba, sino de su triunfo, no de la corona del duque, sino de su caída. La historia de aquella noche se esparciría por el reino entero, contada y recontada en tabernas, plazas, universidades y palacios. Sebastián se quedó solo en medio del salón. Sus cortesanos se dispersaron en pequeños grupos, murmurando entre ellos, pero ignorándolo por completo. La reina madre pasó junto a él sin siquiera mirarlo, siguiendo el camino que había tomado Elías. Uno a uno, los nobles y las damas se retiraron, dejando al duque en un vacío que ninguna cantidad de oro podría llenar. Cuando el salón quedó casi desierto, Sebastián finalmente se movió. Caminó hacia el trono ducal y se dejó caer en él, la corona pesándole más que nunca. Sus manos temblaban, no de frío, sino de la realización de que había perdido algo irreparable. No su corona de rubíes, sino algo mucho más valioso, su humanidad. Afuera del palacio, bajo la luz de la luna que bañaba los jardines en tonos de plata, Elías caminaba por los senderos de grava. En su mano llevaba el pergamino y en su corazón la paz de quien ha honrado la memoria de su padre. Las estrellas brillaban en el cielo como testigos silenciosos de lo que había ocurrido, y en algún lugar, más allá de las llamas que lo habían consumido, el profesor Ignacio Romero sonreía. Esa noche, en el gran salón del Palacio de Alcázar, nadie durmió tranquilo, porque todos habían aprendido una lección que ningún maestro les había enseñado, que la verdadera nobleza no se mide en coronas ni en títulos, sino en la dignidad con la que enfrentamos las tormentas, y que la sabiduría, esa luz inmortal que ninguna oscuridad puede apagar, siempre encuentra la manera de brillar. Los días que siguieron fueron extraños para el reino. La historia de Elías y el pergamino se esparció como fuego en hierba seca.
En cada plaza, en cada mercado, en cada taberna, la gente contaba con admiración lo que había ocurrido. El escriba humilde que había derrotado al duque arrogante con nada más que conocimiento y dignidad. Las canciones comenzaron a surgir, las leyendas a tejerse. El duque Sebastián de Villalobos intentó retomar su vida de antes, pero algo fundamental había cambiado. Los cortesanos que antes lo adulaban, ahora lo saludaban con frialdad. Las damas que suspiraban por su atención, ahora desviaban la mirada. Los nobles que buscaban su favor, ahora mantenían distancia prudente. El poder construido sobre la arrogancia es como un castillo de arena ante la marea. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas del ducado en su estudio privado, Sebastián notó algo que lo perturbó profundamente. Los escribas y bibliotecarios del palacio, aquellos que siempre había tratado como muebles invisibles, ahora caminaban con la cabeza erguida. Ya no temblaban en su presencia, ya no bajaban la mirada. Había un brillo nuevo en sus ojos, una dignidad que no podía ser aplastada, y comprendió, con una amargura que le quemó la garganta, que había perdido más que una apuesta. Había perdido la oportunidad de ser recordado como un buen gobernante. La historia lo recordaría no por sus riquezas o su linaje, sino como el hombre que intentó humillar al hijo del profesor Ignacio Romero y fue vencido por la luz del conocimiento. Elías, por su parte, continuó su trabajo en la biblioteca real. Pero ya no era invisible. Los jóvenes eruditos lo buscaban para aprender de él. Los nobles ilustrados lo invitaban a sus salones para escuchar sus traducciones. La reina madre le otorgó el título de bibliotecario real, un honor que venía acompañado de un apartamento en el palacio y un salario digno de su conocimiento. Pero lo que más valoraba Elías no eran los honores ni el reconocimiento. Era la certeza de que había honrado la memoria de su padre. Cada noche, antes de dormir, sostenía contra su pecho el pequeño retrato al óleo que guardaba de Ignacio Romero. «Lo hice, padre», susurraba en la oscuridad. «Demostré que tu sacrificio no fue en vano». Una noche, meses después de aquella velada memorable, alguien tocó a la puerta del apartamento de Elías. Cuando abrió, se encontró frente a frente con el duque Sebastián de Villalobos. El gobernante estaba solo, sin guardias, sin cortesanos. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y la reflexión. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo cansancio. «Elías Romero», dijo el duque con voz ronca, «he venido a pedir tu perdón». El escriba lo miró en silencio, sin invitarlo a pasar, pero sin cerrar la puerta. Sebastián continuó: «He pasado estos meses revisando los archivos del reino. Encontré los documentos de tu padre. Los cargos contra él eran falsos, fabricados por hombres como yo, que temían su sabiduría». Elías sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. El duque bajó la cabeza. «No puedo devolverle la vida, pero puedo hacer algo». Extendió un pergamino oficial sellado con el sello ducal. «He declarado la inocencia póstuma del profesor Ignacio Romero. Su nombre será restaurado en todos los registros del reino, y he ordenado que se construya una biblioteca pública en su honor». Por primera vez, Elías vio humanidad real en los ojos del duque. No era la arrogancia disfrazada de humildad, sino el reconocimiento genuino del error. «No puedo borrar lo que hice aquella noche», continuó Sebastián, «pero puedo aprender de ello y asegurarme de que ningún otro Elías tenga que demostrar su valor con tanta dificultad». Elías tomó el pergamino con manos que ya no temblaban. Lo leyó en silencio, sus ojos recorriendo cada palabra, cada sello, cada firma. Cuando terminó, miró al duque y asintió lentamente. «Acepto su disculpa, vuestra gracia, no por mí, sino por mi padre, y por todos aquellos que han sido juzgados por su conocimiento en lugar de ser honrados por él». Sebastián extendió la mano. Elías la estrechó. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. El duque se retiró en silencio, dejando a Elías con el pergamino en las manos. Aquella noche, el escriba lloró por primera vez desde la muerte de su padre. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de liberación.
La historia de Elías Romero y el duque Sebastián de Villalobos se convirtió en leyenda. Generaciones posteriores la contarían como un cuento moral sobre la arrogancia y la humildad, sobre el conocimiento y el poder, sobre la dignidad que no puede ser comprada ni vendida. Y en el centro de todo, un pergamino antiguo escrito en lengua muerta que resucitó la verdad. La Biblioteca Ignacio Romero se construyó en el centro del reino, con altas columnas de mármol y miles de volúmenes de todas las lenguas del mundo. En su entrada, una placa de bronce llevaba inscrita la frase que el profesor había repetido tantas veces a su hijo: la sabiduría es una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Y todas las noches, cuando el último visitante se retiraba y las velas se apagaban, dicen que una figura etérea recorría los pasillos. Era el espíritu del profesor Ignacio Romero, verificando que su legado estuviera a salvo, sonriendo ante los jóvenes eruditos que estudiaban hasta tarde, bendiciendo a su hijo desde más allá del velo que separa la vida de la muerte. La historia de aquella noche en el gran salón nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en coronas de oro ni en palacios de mármol. Se encuentra en el conocimiento que compartimos, en la dignidad con la que enfrentamos la adversidad y en el respeto que otorgamos a aquellos que la sociedad considera invisibles. ¿Cuántos Elías existen hoy, escondidos en las sombras, cargando tesoros de sabiduría que el mundo se niega a ver? ¿Cuántas voces brillantes son silenciadas por la arrogancia de aquellos que confunden poder con valor? ¿Cuántos libros permanecen sin leer? ¿Cuántas lenguas mueren sin ser escuchadas? ¿Cuántos maestros arden en hogueras invisibles de indiferencia y desprecio? Pero también nos recuerda que la verdad siempre encuentra su momento, que la luz del conocimiento, por más que intenten apagarla, siempre resurge, que la dignidad de una sola persona puede cambiar el corazón de un reino entero, y que nunca, jamás, debemos subestimar a aquellos que dedican su vida a preservar la sabiduría. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo profundo en tu corazón. Tal vez te has sentido invisible, tal vez has sido subestimado, tal vez cargas un conocimiento que el mundo no valora. Si es así, recuerda a Elías Romero. Recuerda que tu valor no depende del reconocimiento ajeno, sino de la luz que llevas dentro. Y ahora, si esta historia realmente te conmovió, queremos invitarte a ser parte de esta comunidad que defiende la dignidad y el valor de cada persona. Si quieres apoyar este canal para que sigamos creando historias que inspiran, toca el botón de Gracias o Supergracias que aparece abajo del video. Es el corazón con el signo de dinero. Si no lo ves, abre los 3 puntitos. Cada apoyo, por pequeño que sea, nos ayuda a llegar a más personas con mensajes de esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que demostrar tu valor ante quienes te subestimaban? ¿Qué parte de la historia de Elías te resonó más? Tu experiencia puede inspirar a otros miembros de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Cada semana compartimos relatos que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa. Deja tu me gusta si crees que el conocimiento y la dignidad valen más que cualquier corona. Tu like nos dice que estas historias valen la pena. Y antes de irte, mira la historia que te dejamos aquí al lado. Te aseguro que también te va a emocionar y te hará reflexionar sobre el poder de la determinación y el coraje, porque al final, todos somos Elías. Todos cargamos tesoros ocultos. Todos tenemos una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Y cuando llegue nuestro momento, cuando nos ofrezcan el pergamino imposible, que tengamos el coraje de tomarlo y demostrar que la sabiduría, la dignidad y el amor son las únicas coronas que realmente importan. La verdadera nobleza no se hereda, se conquista. El verdadero poder no se impone, se gana. Y la verdadera riqueza no brilla en cofres de oro, sino en corazones que se atreven a aprender, a crecer y a defender la luz incluso cuando el mundo entero intenta apagarla. Esta es la historia de Elías Romero, el escriba que se convirtió en leyenda. El hombre que demostró que quien lee las palabras antiguas con el corazón
puede cambiar el destino de un reino. El hijo que honró a su padre no con lágrimas, sino con dignidad. Y el maestro que nos enseñó que la sabiduría es, y siempre será, una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que la luz del conocimiento ilumine siempre tu camino, que la dignidad sea tu escudo y que nunca olvides que dentro de ti brilla una luz tan poderosa que ni 1000 coronas podrían comprarla. Nos vemos en la próxima historia que nos recordará, una vez más, lo que realmente importa en esta vida.